de ley venido en revisión bajo número de expediente 23.770, referido a la participación ciudadana en la administración de justicia penal. Tiene la palabra el diputado Lara. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero reconocer y destacar el trabajo que ha hecho la legislatura de la provincia. Mire, yo entiendo que obviamente todos los proyectos y las iniciativas que trata el Parlamento provincial y el trabajo que en consecuencia hace la legislatura en su discusión son relevantes, son importantes. Pero en esta ley, señor presidente, creo que se da lo que tal vez muy pocas veces ocurre, que es tratar una ley que va a tener o debería tener un impacto muy importante a la sociedad entrerriana. Diría yo, una bisagra y un antes y un después en la historia de la provincia de Entre Ríos. Y lo digo en el entendimiento que, no sé si por la ley en sí misma, pero sí convencido de los alcances, las repercusiones y lo que va a aportar a la sociedad entrerriana. Y cuando hablo de oportunidades en donde la legislatura entrerriana marca un antes y un después y conforma una bisagra en la historia, me refiero, señor presidente, a lo que estamos viviendo aquí esta noche. Por eso entiendo que estamos en presencia de una sesión histórica, de un momento histórico y de una ley histórica para la provincia de Entre Ríos. Y también quiero destacar el trabajo que se dio en base a los consensos que construimos entre los legisladores de las dos cámaras. Este es un proyecto que viene en revisión del Senado, acá hay algunos senadores, y la verdad que fue un trabajo inusitado, diría yo, en cuanto a estos consensos que se lograron. En primer lugar, porque es un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo Provincial, por el gobernador Bordé, que como muchas veces lo destacamos, demostró su vocación política en entender que esta ley constituye una verdadera política de Estado, una política de gobierno, el juicio por jurado para la provincia de Entre Ríos, pero también un consenso que no se da muchas veces y que es un acuerdo y un acompañamiento explícito de los tres poderes del Estado. De hecho, uno de los poderes hoy, aquí la legislatura, lo está llevando adelante con esta sesión, pero también el acompañamiento que hubo del Poder Judicial. Aquí hay representantes del Poder Judicial entrerriano que acompañaron, la verdad, de una manera pocas veces vista en el impulso de esta ley. Lo hicimos con jornadas de trabajo, donde pudieron exponer vocales del Superior Tribunal, donde expusieron los titulares del Ministerio Público, de la Defensa y de la Acusación, y todos ellos la verdad que contribuyeron a este consenso al cual hacía referencia. Pero también, señor presidente, y yo quiero destacarlo, ha habido un acto de madurez política que no se ve todos los días, pero que es nuestra responsabilidad, y fue el trabajo que hicimos entre ambas cámaras, entre las comisiones de legislación general y asuntos constitucionales del Senado y Diputados, en trabajar en esta ley y dejar de lado un contexto que atravesamos hace pocos días, una elección donde estaban en juego muchas cosas, no solamente elegir representantes en el Parlamento Nacional, sino, vaya la importancia, elegir
el futuro presidente de los argentinos, como lo hicimos los argentinos y los entrerrianos, y fíjese usted que dejamos de lado cualquier disputa partidaria y nos abocamos, repito, como debe ser, al tratamiento de este proyecto más que interesante, diría yo, apasionante por las cuestiones que voy a decir y, por supuesto, que nos pusimos a la altura de las circunstancias históricas que nos han puesto hoy aquí. Mire, yo rescato esa decisión política del gobernador, porque entendió en un concierto que se viene dando en todas las provincias, que ya voy a explicar, la necesidad de plantear este proyecto y expresar, como dije, esta voluntad política de entender que el juicio por jurado debe ser una política de Estado en Entre Ríos. Y lo primero que nos tenemos que preguntar, y que surge esta pregunta cuando uno analiza un instituto como el que hoy nos ocupa, es esa pregunta que nos hicimos muchas veces cuando nos tocó debatir el proyecto en comisión o cuando participamos de esas jornadas como lo hicimos en algunos puntos de la provincia. Y es preguntarnos, señor presidente, la función judicial, a diferencia de la función legislativa o de la función ejecutiva, ¿debe necesariamente quedar reservada para personas con conocimientos técnicos en el campo del derecho? ¿Debe estar reservada al conocimiento, repito, de la ciencia jurídica? ¿O también puede intervenir en la función judicial un criterio eminentemente prudencial que le aporte el ciudadano común, que le aporte la gente común, la gente de a pie, como comúnmente se dice? Y entendimos, de hecho hoy estamos aquí debatiendo esta ley, que esta segunda es la respuesta. Entendemos que es necesario que haya una participación de la ciudadanía. ¿Y sabe por qué? Porque esto forma parte de la esencia del principio de la división de poderes, forma parte de la esencia del concepto de extensión de los derechos del ciudadano. Y también, por supuesto, porque hay un mandato de la Constitución Nacional que le exige al pueblo argentino que se ponga en práctica el diseño del sistema de juicio por jurado. Por eso entendemos que tienen que llevarse adelante la participación efectiva del pueblo en la administración de justicia, al menos en algunas cuestiones, en algunos decisorios, tal vez en los decisorios más trascendentes en materia penal. Por eso la importancia del juicio por jurado, por esto esa indispensable trabajo que tiene que existir entre los ciudadanos, representados por esos 12 jurados, 6 varones y 6 mujeres, porque respetamos la equidad de género en esta ley, y el juez técnico, para que a través del veredicto, en función del análisis de las evidencias, de las pruebas, del análisis de los hechos, pueda dar lugar a la sentencia técnica que emitan los jueces que deben seguir brindando el servicio de justicia. Miren, en los últimos años ha habido una corriente muy valiosa en todo el concierto de las provincias argentinas. De hecho, aquí tenemos el honor que nos están acompañando, además de magistrados, miembros del Poder Judicial, destacados profesionales del derecho entrerriano, también ilustres visitantes de otras provincias que han sido quienes se llevaron adelante todo este proceso de transformación y de concreción de ese mandato constitucional de que el juicio por jurado empiece a desandar en todas las provincias. Y esto empezó en Córdoba, con un atisbo de la idea del juicio por jurado, recibiendo algunas críticas, porque no era el juicio por jurado puro,
tuvo algunas modificaciones la ley cordobesa y después la forma clásica ya se legisló en Neuquén, con otros alcances de la ley nuestra que ya voy a explicar, pero fundamentalmente ese jurado clásico. Después siguió la provincia de Buenos Aires, presidente, que sin lugar a dudas marcó un hecho importante en la Argentina porque es la provincia con mayor población del país, donde se llevaron adelante ya a la fecha más de 300 juicios por jurado. Y hubo, por supuesto, casos muy resonantes como el de Fabré, como el de Oyarzún, el carnicero, el médico Lino Cataldo. Y tras eso se abrió más todavía ese campo del juicio por jurado en las provincias y lo receptaron Río Negro, Chaco, Mendoza, San Juan, y también se está discutiendo en otros parlamentos provinciales, en otras legislaturas, y hoy lo estamos tratando acá en Entre Ríos. Y lo estamos tratando, presidente, tomando lo mejor de todas esas experiencias, de todas esas iniciativas legislativas que se debatieron y que se aprobaron en las provincias, estamos tomando lo mejor en esta ley, en nuestra ley, en la ley entrerriana. Por eso decimos que nuestra ley es una ley de vanguardia. Y es de vanguardia por varias razones. Por esto que decía de que tomamos lo mejor de otras leyes en otras provincias que ya están en vigencia, sino también porque tenemos un respaldo institucional, jurídico y diría constitucional, porque los tribunales más importantes se han expedido acerca de la constitucionalidad, la vigencia, la validez del juicio por jurado. Lo hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación este año, en el fallo Canales sobre homicidio agravado, creo que fue el 2 de mayo, que fue una sentencia muy importante, y lo han hecho también cortes internacionales como la Corte Internacional de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, en lo que se ha denominado el caso Nicaragua o contra Nicaragua, o la Corte Europea como en el caso Bélgica. Mire, yo podría hablar, como seguramente lo van a hacer otros colegas legisladores, de muchas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de nuestra ley en cuanto a los institutos que regula y a las cuestiones técnicas, y que lo hizo el Senado. Yo escuché muy atentamente las exposiciones de los colegas senadores. Pero yo preferiría marcar algunas cuestiones que me parece importante para que entendamos el instituto del juicio por jurado y sobre todo que nos preguntemos o repreguntemos algunas cosas que se habla por ahí acerca de este instituto. En primer lugar, hacerme una pregunta que los otros días lo hablábamos con un colega que está acá, un prestigioso abogado, el doctor Cuyen, y me decía, y compartíamos estos criterios, ¿por qué se empezó a hablar con mayor fuerza ahora y no antes de esto, de la necesidad de que la sociedad adopte este sistema de enjuiciamiento? ¿Por qué no antes? Es decir, llevamos casi 40 años de democracia ininterrumpida y recién se ha abierto paso esto que hacía referencia hoy. Ni hablar que llevamos casi 170 años de la Constitución de 1853 y nunca se aplicó, independientemente de que, mire, para los que tuvimos la posibilidad de estudiar Derecho en las facultades, ni siquiera, no que no se nos enseñaba el Instituto del Juicio por Jurado en las disciplinas de Derecho Penal, de Derecho Procesal Penal. Directamente no se incluían dentro de los programas los profesores, que obviamente no eran juradistas, y de acuerdo al formato de pensamiento que tenían, no lo trataban. Parecía que, no sé, que la Constitución se enseñaba y se estudiaban las cosas que nos gustaban y en las que no, se las dejaba un poco a un lado. Pero hay otras razones más profundas de pensar por qué ahora, hoy nos estamos dando este debate acá en Entre Ríos y se ha dado todo esos consensos que hacía referencia, se dio en todas estas provincias que también hablé y no antes.
Estamos hoy más preparados, somos hoy más inteligentes que la Argentina de hace 40, 50, 100 años atrás. Somos más iluminados los argentinos, los entrerrianos, para llevar adelante el sistema de juicio por jurado. Y no, seguimos siendo los mismos. Pero ocurre una cosa que no la he escuchado mucho y que me parece marcarla, es que la Argentina, señor presidente, ha estado atravesada en el siglo pasado por innumerables interrupciones en su democracia. Desde comienzos de siglo, obviamente, con la década infame, con todos los gobiernos de facto que iban horadando el sistema democrático y no le permitían continuidad. Y esto generó que la sociedad en su conjunto nunca internalizara y nunca naturalizara lo que siempre debió entender. ¿Y sabe cuál es? Una cuestión central en el Estado de Derecho, una cuestión central en la democracia, que es que ella, la sociedad, nosotros, somos los legítimos portadores de la soberanía. La soberanía se sustenta en el pueblo, en ese pueblo soberano que hoy queremos darle el lugar que se merece y que nunca debió perder en la intervención en el juicio por jurado. Entonces, para que hablemos de juicio por jurado, porque si no, no nos vamos a entender, tenemos que hacer estas consideraciones. No tiene ningún sentido hacer un análisis técnico del juicio por jurado, de que quiénes pueden ser jurados, de que cómo se sortean, de que todos los procesos de la audiencia, que por otra parte, le aclaro, la ley que hoy estamos votando tiene una claridad conceptual y es tan fácil de leer y de entender que no se necesita ser abogado ni jurista para entenderla, pero me parece que la cuestión del análisis pasa en primer lugar por esto. Y porque además, obviamente, que hay razones históricas anteriores a 1853, desde que se sanciona la Constitución, o 1860, que hizo que nos pesara a lo largo de la historia argentina el formato que tenemos de la tradición de más de 500 años de Inquisición, de los resabios de la corona española, que son los resabios de la corona española que nos impusieron el formato del sistema de juzgamiento penal, que todavía continúa, ni hablar de lo que es la justicia federal, pero lo que todavía continúa, los procesos escritos, extensos, interminables, con un juez omnipotente donde se mezcla su rol de parte, pero también de acusador, porque recolecta prueba, porque procesa, y este sistema interminable de apelaciones y apelaciones y casaciones hasta llegar a el último tribunal que en definitiva tiene que decidir, y pasan años y años. Este proceso secreto, extenso, interminable en volúmenes de expediente, que es una cuestión que no tiene sentido leer semejante cantidad de expediente para arribar a un decisorio, todavía lo acarreamos por esas razones históricas. Pero repito, nunca pudo aplicarse el sistema de juicio por jurado, señor presidente, por esta cuestión de que nunca naturalizamos los argentinos que somos portadores de la soberanía popular, de que la soberanía popular recae en los ciudadanos, no recae en ningún iluminado que se arrogue estas cuestiones. Por eso hoy la democracia funciona, por eso hoy se ha consolidado la democracia, por eso hoy cuando no nos gusta algo, no hacemos, no precisamente los peronistas, sino otros que golpeaban puertas para pedir que vengan algunos salvadores, entre comillas, como que podían ser los militares los portadores de las soluciones para el orden, para aportar moral, buenas costumbres y echar mano a la justicia
cómo echaban mano. Imagínese, no sé, en el gobierno de Onganía, que pudiese existir el juicio por jurado y que el gobierno de facto iba a aceptar el fallo de 12 ciudadanos comunes que impartan un veredicto. Obviamente no creo que pudiese funcionar. Entonces, me parece que lo primero que tenemos que entender es esto. Y en esta construcción de mejorar el sistema democrático e internalizarlo, que somos el soberano y que somos portadores de todos estos derechos, se lograron fortalecer la democracia. En este recinto hemos dado sanción a leyes que tienen que ver con cumplir mandatos constitucionales de la reforma de 2008. Acá, de hecho, hay convencionales constituyentes. La Constitución Nacional de 1994, la Constitución Entrerriana de 2008, establece institutos de mecanismo de participación semidirecta. Usted lo recordará, sancionamos la Ley 10.530 en el 2017 de participación popular. Y fíjese usted que en materia de administración de justicia, el constituyente en todo momento quiso que haya una intervención de la ciudadanía en la administración de justicia, desde la génesis de la designación de un juez, porque la Constitución de 2008, de hecho antes por decreto ya se había puesto en funcionamiento el Consejo de la Magistratura, que es el órgano constitucional que evalúa las condiciones técnicas, morales, etcétera, de quienes aspiren a ser magistrados. Es decir, hay una intervención de la ciudadanía en la composición de ese órgano, que después la propuesta es de los otros dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Acuerdo Senatorial, y también está, o debería estar, y en eso nos hacemos cargo, en el otro órgano constitucional que juzga y determina la sanción para remover un magistrado, que es el jurado de enjuiciamiento, que en realidad la Constitución impone que se extienda a 2 miembros más que sean representantes de organizaciones no gubernamentales. Por eso hemos presentado un proyecto de ley, se empezó a discutir y creo que es una deuda pendiente que tenemos. Entonces, quiero decir con esto, designación de un magistrado, remoción de un magistrado, participación de la ciudadanía, lo establece la Constitución. ¿Y sabe qué? También la Constitución establece que los ciudadanos puedan participar en la función judicial, puedan participar en los decisorios, cuando se imparte justicia, cuando se administre justicia, y lo debe hacer a través de este instituto, a través del veredicto. Pero también me parece que hay otras cosas que tenemos que reflexionar. Lo escuchábamos hoy cuando nos reunimos con el doctor Pérez Galimberti, lo he escuchado en los medios, lo he escuchado cuando nos han hecho reportajes. ¿Y sabe qué es esa suerte de preconcepto que existe, que tenemos todos, le diría, de pensar que el ciudadano común puede ser más influenciable que un juez? Es decir, el ciudadano común puede ser más corrompible, más influenciable, que le van a llenar los medios de difusión masiva la cabeza y que van a perder objetividad y credibilidad al sistema de juicio por jurado. Mire, en realidad, probablemente puede haber un poco de cierto en estas cuestiones. Todos tenemos un grado de posibilidad que influencien sobre nosotros. Pero yo le pregunto, y nos pregunto, les pregunto a todos, ¿a usted le parece que un juez no puede ser influenciable? ¿A usted le parece que un juez con su mujer y sus hijos no se sienta a la mesa y prende la televisión y la mira a Mirta Legrand o a Tinelli, o abre una página digital, o escucha a un periodista que habla de crímenes y demás? ¿A usted le parece que un juez también no tiene en algún momento o puede tener algún reproche de su propia familia, decir, che, me parece que no vas a liberar ese energúmeno, no vas a tomar una medida de esta naturaleza, mirá que van a venir acá a golpearnos las puertas de nuestra casa con pancarta, que nos van a someter a un escarnio público?
¿O usted no cree que cualquier juez tiene también temores a que lo sometan a un jury y que pueda perder su sustento? ¿Quién es más influenciable? Pregunto, ¿ese juez que tiene el trabajo diario de un tiempo considerable y que se impregna de lo que muchos llaman el habitualismo porque siguen fallando sobre la materia que les toca por su competencia, y llega un momento que también tienen prejuicios y también son pasibles de influencia? Entonces, ¿es más permeable a los medios y a la influencia que esto tiene ese juez o cualquiera de los 12 ciudadanos comunes o cualquiera de los 12 entrerrianos que le toca ir por única vez? Porque de acuerdo a nuestra ley puede ser jurado una sola vez, deben pasar 3 años y eventualmente debe ser sorteado, etc. Probablemente lo sea una vez. Va a ser esa persona que va a estar despojado de cualquier compromiso porque termina el juicio, dicta el veredicto y se vuelve a su casa. El carnicero se vuelve a su trabajo, el constructor se vuelve a su barrio a seguir trabajando donde trabajó siempre. No tiene ningún condicionamiento, ni siquiera un condicionamiento económico, porque, a ver, seamos sinceros, los jueces también le puede pesar su estándar de vida, su sueldo, su remuneración, que siempre es buena en nuestro sistema, puede perderla ante este escenario que hacía referencia. Los ciudadanos de a pie no, los ciudadanos de a pie van, cumplen, ni siquiera se conoce cómo votaron porque el veredicto tiene que ser por unanimidad, pero ni siquiera se conoció la discusión, lo que dijeron cuando discutieron y arribaron al veredicto. Ese veredicto que le va a dar una legitimidad y una fortaleza al decisorio que por ahí no se ve en muchos decisorios de la justicia. Y que se entienda, presidente, yo no estoy haciendo una crítica a los magistrados, a los señores jueces. En todo caso, estoy haciendo una crítica o que nos preguntemos cosas del sistema que hoy, con esta ley, queremos cambiar, al menos para los delitos o los crímenes más importantes. Entonces, me parece que en eso, señor presidente, tenemos que decir las cosas como son. Otra cuestión, y esto poniéndonos del otro lado, ¿usted también no se puso a pensar, o todos no pensamos, el peso que tiene en sus espaldas un juez ante determinadas decisiones? La responsabilidad que tiene y que esto obviamente se diluye y se compensa entre el saber popular y el saber técnico del juez a través del juicio por jurado. Mire lo que pasó en Estados Unidos. Estados Unidos, emblema de este sistema de juicio por jurado, porque es el modelo anglosajón tomado de Inglaterra, tienen el sistema de juicio por jurado prácticamente en todos los campos del derecho, en todas las disciplinas, no solamente penal, sino civil, laboral, etc. Existieron juicios en el estado de la Florida hace algunos años, no millonarios, multimillonarios. Más de 500.000 de personas exfumadores demandaron a las tabacaleras. Hubo demandas por más de 200.000 millones de dólares, cifra que ni siquiera la dimensionamos porque puede quebrar la economía de cualquier país en el mundo, incluso del país más poderoso del mundo, como los Estados Unidos. ¿Usted piensa que ese juez no tiene sobre sus espaldas una responsabilidad tal que se cambia con este sistema de juicio por jurado que hoy estamos debatiendo? Bueno, yo creo que son todas estas cuestiones que hay que pensarlas y que hay que repensarlas y no ser tan laxos, tan livianos en emitir cualquier juicio de valor en el sentido de criticar este sistema por esta cuestión. Si pensaríamos así, si pensaríamos, presidente, que la influencia de los medios influye de tal manera que los ciudadanos van a decir lo que dicen todos los medios, mire qué paradoja, el resultado electoral no hubiese sido el que terminó siendo. Tremendas operaciones de prensa
y el ciudadano votó como tenía que votar, mal o bien, pero evidentemente no siguió esos lineamientos. Pensar, presidente, que el ciudadano entrerriano puede ser influenciable y que solamente puede estar reservado para algunos, y mire, yo le diría que es como llegar al absurdo de decir, bueno, vamos a un voto calificado, que solamente no sea el voto universal, que voten algunos. Acá nosotros estemos en las bancas porque nos votaron algunos ciudadanos, los más electos de Entre Ríos. Mire, no, la soberanía recae en el pueblo siempre estuvo capacitado porque así lo diseñó la Constitución y ese fue el espíritu del constituyente de 1853. Entonces, preguntémonos, ¿somos realmente democráticos? Bueno, esta es una manera de demostrarlo en la discusión de este proyecto de ley. Los otros días me decía, presidente, un amigo de la política, amigo suyo también, que lo invité a ir a la jornada que hicimos acá en el Consejo de Educación, en el salón, me decía, mirá, la verdad que yo no estoy muy de acuerdo con la ley, me parece que es una ley un tanto demagógica. Bueno, yo lo respeto mucho porque es una persona muy formada, pero o bien nunca se informó de este tema, o está muy confundido, o no entiende nada. Una ley, en todo caso demagógica, es para una coyuntura, para una circunstancia, con un objetivo, que quienes diseñan esa ley la impulsan. Pero una ley para regir en el tiempo, para consolidarse y quedarse, que a lo mejor podrá tener correcciones, no es una ley demagógica. Entonces vamos a decir que la Constitución es demagógica, que el artículo 14 bis, que le crea los derechos a los trabajadores, es demagógico. Esto no es ninguna ley que tenga que ver con lo demagógico. Esta es una ley que es una ley reparadora, término que creo que no se utilizó en el Senado. Eso es esta ley, una ley que viene a devolverle a los ciudadanos lo que nunca debieron haber perdido desde 1853 a la fecha. Entonces, y como dice mi amigo Harfuch, el doctor Harfuch que está acá, ¿sabe por qué es una ley reparadora? Porque esta no es una ley que crea un modelo procesal. Esta es una ley que hace explícita una garantía de la Constitución. El juicio por jurado es una garantía de la Constitución que es mucho más que un modelo procesal. Se habla también, presidente, que el sistema de juicio por jurado es quitarle poder a los jueces. Primero, que como lo decíamos la otra vez en el salón del Consejo de Educación, en todo caso es tratar de que los jueces en esta disciplina del derecho penal y en el juzgamiento de los delitos más graves, devuelvan en todo caso una facultad que la tomaron prestada porque la Constitución no decía. Esto es todo lo contrario, señor presidente. En el fallo Canale, que hacía referencia hoy, la Corte hace un razonamiento y habla de la necesaria coexistencia y colaboración, como dice Binder, entre los jurados, el jurado popular y el juez técnico. Nadie le quita poder al juez. El juez sigue teniendo el poder porque es el que tiene que aplicar el derecho, porque para eso está especializado. Pero para arribar al veredicto no se necesita ser abogado. Por eso, de hecho, la ley excluye dentro del jurado los abogados, los escribanos, los profesores universitarios de derecho, obviamente los miembros del Poder Judicial. Nada, todo lo contrario. El juez sigue teniendo, el juez que sea sorteado para llevar adelante el proceso, es precisamente eso, el que tiene que llevar adelante el proceso, el que va a intervenir en la selección de los jurados, el que va a intervenir en la dirección del juicio propiamente dicho, el que va a hacer el examen y reexamen de admisibilidad o no de la prueba, el que va a impartir todas las instrucciones iniciales y finales antes del veredicto, porque no es que los 12 jurados entran, se sientan y dicen, a ver, este es culpable o inocente. Hay todo un proceso donde se los instruye y en eso va a estar la habilidad técnica del juez, que a partir de esta ley también van a tener que prepararse los señores jueces para también estar a la altura de las circunstancias.
hasta en la cesura de juicio, que es la última etapa. En todas esas intervenciones el juez es indispensable para que, repito, se conjuguen el sentido común y el saber del ciudadano con la ciencia y el saber técnico del juez. Mire, señor presidente, nosotros en esta ley tuvimos que tomar una postura al diseñar el alcance del juicio por jurado en Entre Ríos. Acá en este recinto hay prestigiosos hombres del derecho de la provincia que tenían otra postura y que es respetable, que es atendible, pero nosotros teníamos que marcar la política legislativa y teníamos que optar en todo caso. Hay dos visiones en cuanto a la obligatoriedad del juicio por jurado en su aplicación. Fundamentalmente no es otra cosa que lo que se le denomina la renunciabilidad, no si es opcional o no. El término es renunciabilidad, es decir, el juicio por jurado debe concebirse solo como un derecho del imputado y que el imputado en todo caso pueda renunciar al juicio por jurado y elegir que lo juzguen jueces técnicos, o en todo caso, como lo dice el doctor Rosati, es un modelo institucional de administración de justicia, que es un derecho y un deber de la sociedad. Un derecho y un deber, el derecho y el deber de juzgar a sus pares. Nosotros entendimos esto, por eso lo hicimos obligatorio y por eso lo diseñamos en el artículo 2 de este proyecto. También el proyecto que hoy nos toca debatir, señor presidente, prioriza y encuadra aquellos delitos que van a juzgarse por este sistema, y son los delitos cuya pena máxima en abstracto sean de 20 años o más. Incluso cuando hay un concurso de delitos, al menos uno de ellos tiene que tener 20 años. Por lo tanto, quedan incluidos aquellos delitos más graves o aquellos que la doctrina llama los crímenes. No son otros que todos los homicidios dolosos, todos los homicidios del artículo 80, que son todos homicidios agravados, los abusos sexuales con acceso carnal, las tentativas de estas figuras en abuso, algunos robos calificados con arma porque el Código establece que el mínimo y el máximo se acentúan en un tercio y pueden llegar a quedar comprendidos independientemente, señor presidente, de que, claro está, no todo el universo de estos delitos van a terminar a través del juicio por jurado. Es decir, la mayoría o la gran mayoría van a tener aquellos medios de solución de conflicto a través de los juicios abreviados que entre acusación y defensa van a terminar cerrándose y no van a llegar en esta instancia. Seguramente esta es una ley como tantas otras, señor presidente, y de acuerdo a la importancia que tiene, que no va a poder ser perfecta. Va a ser una ley que va a haber que echarla a andar y ver cómo resulta, como de hecho pasó con el Código de Procedimiento Penal en la provincia de hace 10 años, creo que cumplió hace unos días. Necesitó nuevas reformas, necesitó ajustes, necesitó correcciones. Probablemente esta ley también lo tenga. La otra cuestión importante, presidente, de esta ley que hoy votamos es el veredicto. Esta expresión del soberano, como hacía referencia hoy. Nosotros diseñamos un veredicto, a diferencia de otras provincias, que se conforme tanto para absolver como para condenar por la unanimidad de los 12 jurados populares. Mire, la Corte en el caso Canales analizó esta cuestión de las mayorías necesarias. La analizó porque fue una causa que se origina, como dije, en la provincia de Neuquén, llega a la Corte y el quejoso plantea que el diseño de la provincia de Neuquén, que no exige la unanimidad, sino que para condenar exige, creo que 8 de los 12, 8 votos afirmativos de los 12, dice, bueno, se estaría violando el principio de la igualdad ante la ley porque
hay otras provincias que exigen la unanimidad, hay otras que exigen 10, como el caso de Buenos Aires, etc. La Corte dijo no hay ningún parámetro, no hay ningún estándar constitucional que exija determinada mayoría. Las mayorías las diseñan las propias provincias cuando establecen el sistema, porque son facultades no delegadas, son facultades propias de las provincias para determinar esto. La otra cuestión que tanto se habla y que también la escuchamos es esto de que no hay una motivación expresa en el veredicto del jurado. Nosotros lo establecemos en el artículo 8. Mire, el hecho de que los jurados no exterioricen la fundamentación no quiere decir que no esté motivado el veredicto. Lo que ocurre es que la Corte hace una distinción, incluso cuando uno lee el fallo Canales, y habla esto de que los jueces técnicos tienen la obligación de fundar sus sentencias como acto propio del Poder Judicial, porque no tienen el mismo grado de legitimidad que tienen los ciudadanos comunes que integran el jurado, que son portadores de la soberanía, como les decía hoy. Por lo tanto, el juez tiene la obligación de rendir cuenta y por eso debe fundar expresamente la sentencia. Pero la verdadera fundamentación del veredicto, como ya se ha dicho, no radica en que no esté expresamente dadas las razones en el veredicto, porque los veredictos de por sí son infundados, pero los reales fundamentos del veredicto es la coherencia que existe entre las afirmaciones de las partes, las pruebas y el sentido del veredicto. En eso está la motivación que nunca es expresa, pero que siempre está, e independientemente que hay una instancia posterior revisora. Como dije, así lo dijo la Corte. El doctor Harfuch me trajo un día una legendaria película que yo los invito a todos a verla, probablemente muchos de los que están acá la vieron, que es un clásico del cine, imagínense, del año 1953, que es 12 hombres en pugna. Yo creo que ver esa película es entender, en definitiva, cómo funciona la deliberación del jurado y cómo se arriba al veredicto. Por eso, señor presidente, me parece importante aclarar estas cuestiones. Y me parece que, como muchas veces se ha dicho, este cambio de concepción significa fundamentalmente una visión contraria a lo que nos enseñaron permanentemente en la facultad, quienes pudimos estudiar, o lo que en definitiva se habla en todas las jornadas de derecho y en todos los libros de derecho, que es de algún modo anteponer el análisis de la norma, el derecho, a los hechos. El juicio por jurado invierte este razonamiento. El juicio por jurado prioriza los hechos a través del análisis de los ciudadanos en el veredicto para que después el juez técnico aplique el derecho. La razón para resolver un fallo está en el análisis de los hechos. No se necesita ser juez para saber si un auto cruzó o no cruzó en rojo. No se necesita ser juez para entender, como lo decía el doctor Giorgio cuando estuvimos los otros días en Gualeguay, que explicaba desde su posición como magistrado de años, con toda una trayectoria en la justicia, de no haber sido juradista antes y hoy estar convencido de que sí es necesario el juicio por jurado, es imprescindible la participación de la ciudadanía, porque para entender un dictamen que emite un técnico y que da conclusiones, no es necesario saber de derecho, lo puede entender cualquier persona, sin saber si el auto iba rápido o no, si se excedió o no la normativa de las leyes de tránsito, por ejemplo. Por eso me parece importante tener esta cuestión en claro. Y después hay otra cuestión, que me la decían también acá algunos de quienes nos acompañan. Si nosotros damos este paso hoy, señor presidente,
nosotros tenemos que preguntarnos algo. ¿Puede esta legislatura en el futuro cambiar este diseño de juicio por jurado que hoy estamos votando? Y, por ejemplo, volver al sistema inquisitivo, al sistema mixto que teníamos antes, con un juez de instrucción, etcétera. Bueno, parecería que no. En realidad, uno diría, y bueno, ¿por qué no? Si son procesos penales, se podría. Mire, ¿sabe por qué no se puede? ¿Sabe por qué esto es irreversible y estamos dando un paso adelante que no tiene marcha atrás? Porque el modelo acusatorio, como dije, es una garantía de la Constitución. Y el modelo de juicio por jurado es un paradigma del modelo acusatorio, que lo quiso siempre el constituyente. Desde 1853, incluso antes, todos los diseños de constituciones que hubo, todos previeron el juicio por jurado. Todos, absolutamente todos, aunque nunca se aplicó. Y esto es porque había una concepción en aquellos pensadores que diseñaron la Constitución del 83 de incorporar este instituto que venía del mundo anglosajón y de la importancia que tenía. Me decían los otros días, mirá, hay dos pensadores del 1800 que para nada coincidían en su filosofía, si bien tenían algunos puntos de coincidencia. Por ejemplo, Dorrego, que era un hombre extraordinario del campo nacional y popular, y Sarmiento, bueno, no sé cómo definirlo a Sarmiento, con tantas contradicciones que tuvo, pero respetable. Sarmiento y Dorrego, los dos, cuando estuvieron en el exilio en Estados Unidos y volvieron de Nueva York, volvieron fascinados, obviamente Sarmiento con la educación, pero los dos con dos cuestiones: el federalismo, que tanto los desvelaba, y el juicio por jurado. Entendieron la importancia del juicio por jurado. Y todos estos pensadores, señor presidente, toda esta filosofía de la cual estuvo impregnada la Constitución, es porque nuestra Constitución, señor presidente, no es una Constitución que se sancionó de la noche a la mañana, es una Constitución que estuvo precedida por luchas intestinas de los argentinos, unitarios contra federales, desencuentro y encuentro a través de los pactos. No es una Constitución como por ahí en la última etapa del siglo pasado en el mundo, por ejemplo, en la ex Unión Soviética hubo muchos países satélites que diseñaron su propia Constitución, que eran constituciones un poco enlatadas, modelos de constituciones que se diseñaban un poco en laboratorio y se las ponía al alcance de estas nuevas naciones. Nuestra Constitución fue una Constitución de sangre, una Constitución que costó mucho llegar a lograrla. Por todas estas luchas, en todos los artículos seguramente hay muchísimas luchas detrás de cada artículo, y por eso la necesidad de consolidar el sistema republicano a través del juicio por jurado. Mire, señor presidente, yo quiero aprovechar esta noche a destacar todo este trabajo que hacía referencia al comienzo. En primer lugar, al gobernador, como dije, por haber enviado este proyecto y tomar postura clara ante este tema. A la ministra de Gobierno, que se puso al hombro este trabajo y nos impulsó a todos los legisladores a trabajar, con quien trabajamos todos los días. Por supuesto, al doctor Harfuch, al doctor Pérez Galimberti, al doctor Valerio, que vino de Mendoza, también a darnos su opinión, a jueces que forman parte y abogados del INESIP, de la Asociación de Juicio por Jurado, etcétera, que contribuyeron a todo esto. Obviamente, destacar al Superior Tribunal de Justicia, a su presidente, al doctor Castrillón, al doctor Giorgio, a la doctora Misaguac, al doctor Carbonell, al doctor Esmaldone, que estuvieron presentes, al doctor Salduna, a la doctora Medina, que están creo hoy acá, al doctor Elvio Garzón, que fue quien delegó y encomendó el Poder Judicial de la provincia para que articule todo este trabajo que hicimos en todo este tiempo, a la Asociación de la Magistratura de la Provincia de Entre Ríos, la doctora Gabriela López Arango, a todos los jueces que colaboraron, en especial al doctor Chaya, que vino a disertar, a la Asociación de Pensamiento Penal de la provincia, que nos ilustró con una magistral exposición del doctor Cuyen,
al Ministerio Público de la Acusación, al Ministerio Público de la Defensa, que también trabajaron, al Colegio de Abogados, que hoy la verdad que nos enorgullece con la presencia del doctor Federic, del doctor Marciano Martínez, que han sido partes de todo este proceso en todos estos años en Entre Ríos de trabajo por el juicio por jurado, al Colegio de Gualeguay, acá está la diputada Tacistro, a la Asociación Vidaer, a los rectores de las universidades que nos abrieron las puertas con el doctor Garzón cuando fuimos y nos hicieron tomar contacto con el alumnado que los invitamos. Por eso, señor presidente, creo que estamos viviendo un momento histórico. Estamos generando nada más y nada menos que la posibilidad de generar ciudadanía en los entrerrianos, de generar cultura cívica. Cada uno de esos 12 jurados que le toque participar, presidente, en cada uno de estos juicios, va a volver a su casa convencido del sistema judicial, convencido de la responsabilidad que tuvo. Así lo demuestra todo el mundo anglosajón y todas las estadísticas que hay acá en la Argentina. Estamos generando y acercando a la gente al Poder Judicial y al Poder Judicial con la gente. Creo que este es un gran avance y creo también, señor presidente, que con la sanción de esta ley de juicio por jurado en esta materia y pretendiendo mejorar una de las instituciones centrales del Estado, como es la Administración de Justicia en materia penal, vuelve a ocupar un lugar de privilegio en las hermanas provincias de Entre Ríos, manteniendo en alto las banderas visionarias que han llevado a los hombres y mujeres de nuestro territorio a ser reconocidos en el país desde la propia etapa de la libertad. Es indispensable, presidente, recuperar el protagonismo que le cupo a nuestros mayores junto a José Gervasio Artigas en la conformación de la Liga de los Pueblos Libres en 1815 y luego como integrante de la República de Entre Ríos gracias a la visión de nuestro supremo entrerriano Francisco Ramírez, ordenando los primeros censos poblacionales y organizando adecuadamente la administración pública, la educación y la justicia. Estos antecedentes, presidente, fueron tenidos en cuenta en el instante de la organización nacional, especialmente cuando Justo José de Urquiza convocó al Acuerdo de San Nicolás e hizo posible, con su clara visión, que los representantes de los pueblos confederados redactaran nuestra Constitución Nacional, a la cual tantas veces hice referencia en este recinto. Por eso, presidente, aquella forma de entender la patria desde este rincón del litoral permitió que Entre Ríos estuviera presente en todos los acontecimientos que delinearon la vida de nuestra nación, definiendo los rumbos republicanos y federales que se han mantenido inalterables a través del tiempo y que hoy, en el entendimiento de que estamos contribuyendo a la cultura republicana, más que nunca la honramos con esta ley. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Víctor. Gracias, señor presidente. El proceso de producción legislativa es un procedimiento de diseño institucional, es un acto de alta responsabilidad para la sociedad. Los legisladores somos quienes tenemos también la obligación de sancionar leyes que ordenen la convivencia dentro de la sociedad. Si bien todas las leyes son importantes, el proyecto que estamos tratando hoy de implementación de juicios por jurados lo es de manera especial. Como decía el diputado Lara, es un día histórico y para mí es un honor estar en esta Cámara de Diputados aprobando este proyecto y de alguna manera saldando una deuda que había, deuda grande, con los constituyentes nacionales de 1853, 166 años, y los provinciales
de 1933, 86 años. Venimos a reglamentar una ley que debería haber sido aprobada hace muchísimos años. Tuve el placer de conocer al doctor Andrés Harfuch, vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados, director del INESIP, autor de numerosas obras, jurista impecable y un apasionado de esta materia, quien fue que me evacuó algunas de las dudas que tenías y me mostró y me convenció de la relevancia e importancia de este instituto. Justamente Harfuch, en el 2007, publica en el diario La Nación algunos antecedentes históricos que creo que son valiosos, y convencido de la importancia de que conocer los hechos del pasado para comprender el presente, me permito compartirlo con ustedes. Bartolomé Mitre, en el año 1863, instruye a su ministro del Interior, Guillermo Rawson, para que promueva la inmigración de inmigrantes galeses, de colonos galeses. Es así que se le garantiza a los colonos galeses la concesión de tierras y se le da la promesa de que se le respetaría su religión, la aplicación de sus leyes y también la aplicación de la lengua, que era el otro de las tres facultades. Y en virtud de esa posibilidad que tuvieron de aplicar sus leyes locales, se hacen los primeros juicios por jurados en la provincia de Chubut, precisamente en la ciudad de Gaimán, obran actas, donde este instituto era aplicado a aquellos conciudadanos galeses donde, eran juzgados por sus pares en todas cuestiones civiles y penales que fueran mayor a 5 libras. Ahí tenemos el primer antecedente público, respetuoso de la Constitución, que hubo en Argentina. Pero fue Domingo Faustino Sarmiento, durante su presidencia, que instruye a Victorino de la Plaza y a Florentino González para que proyecten un código procesal penal cumpliendo la manda constitucional de que se implemente el juicio por jurados. Y en aquella época, y ya Mitre, el doctor Bartolomé Mitre, siendo senador nacional por la provincia de Buenos Aires, en la sesión del 30 de junio de 1870, afirmó: la institución del jurado es un dogma para todo pueblo libre. Nadie puede poner en duda el derecho y cuando damos nuestro voto por la idea general del proyecto es para que se establezca el juicio por jurados. No fue casual que Mitre defendiera el juicio por jurados. Mitre y toda la generación del 37 tenían como libro de cabecera a Alexis de Tocqueville en su obra La democracia en América. Tocqueville ahí afirma que la fuerza descomunal de la democracia norteamericana residía precisamente en el jurado. Mitre y toda la generación del 37 tenían en claro, al igual que Tocqueville, que el jurado no era solo una institución jurídica, era profundamente política. Tocqueville, además, señala que el jurado es la más grande escuela cívica, alguna vez ideada para los miembros del pueblo, se conviertan en ciudadanos democráticos y asuman la responsabilidad del autogobierno. La institución del jurado eleva al pueblo, o al menos a una clase de ciudadanos, al estrado de autoridad judicial y lo embiste de tal modo con la dirección de la sociedad.
Además, Tocqueville advirtió que el jurado es una formidable herramienta de inclusión social, que logró, entre otras proezas, sacar del analfabetismo a ingleses y a norteamericanos. Decía: yo no sé si el juicio por jurados le sirve a los litigantes. Lo que sí sé que es muy bueno para los que tienen que decidir el caso. Yo considero el juicio por jurado como uno de los medios más efectivos de la educación popular del que dispone una sociedad. Ahora bien, volviendo al presente y zanjada la cuestión constitucional, en el fallo Canales, donde claramente se demuestra que las provincias pueden legislar sobre este instituto del juicio por jurado. Y yendo a los fundamentos del proyecto, quiero en primer lugar destacar, como lo decía el diputado Lara, todo el trabajo que se hizo brevemente a la Asociación Argentina de Derecho, a la Asociación Argentina de Juicios por Jurados, al Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, al INESIP, también la colaboración que ha prestado el Colegio de Abogados, la Asociación de Magistrados, el Superior Tribunal de Justicia con sus miembros y a través de su delegado, el doctor Elvio Garzón, y también reconocer el trabajo en la coordinación general de la ministra Rosario Romero y todo su equipo. La doctora Romero, coherente siempre con su idea de hace 20 o 30 años, venía pregonando que Entre Ríos tenía que tener el Instituto por Jurado y hoy lo estamos logrando. El presente proyecto ha logrado concretar un amplio consenso. El modelo de jurado clásico anglosajón, obligatorio, integrado por 12 miembros, 6 varones y 6 mujeres, que garantizan la equidad de género. También que garantizan la imparcialidad de sus miembros, pudiendo ser recusado sin causa. También la participación a partir de las instrucciones legales del juez y la íntima convicción del jurado como método de valoración probatoria, cuyo veredicto general de no culpabilidad es irrecurrible para el acusador. En cambio, la condena subsiguiente a un veredicto de culpabilidad puede ser revisada a pedido del acusado de conformidad con los estándares que ordenan los pactos internacionales de derechos humanos, garantizándose así el doble conforme. Los tribunales internacionales tienen decidido que los juicios por jurados y los juicios con jueces técnicos son procesos diferentes, con controles también distintos. Ambos gozan de una adecuación convencional y constitucional, por lo que deben coexistir con sus particularidades y que deben ser respetadas sin imponerse unos sobre otros. Estoy convencido que estamos dando un salto cualitativo en cuanto a la administración de justicia y siendo protagonista de un cambio de paradigma. Todos los cambios son resistidos, ya que el ser humano es un animal de hábitos, pero es fundamental dar este paso en pos de una administración de justicia más democrática, mejor y con amplia participación ciudadana. Se trata de lograr un jurado equilibrado, en el que se verifique la integración de todos los sectores de la sociedad, ya sea diversas edades, sexos, religiones, profesiones, incluir la diversidad que existe fuera del jurado con toda en su propia composición, de manera que el veredicto constituya una deliberación desde las distintas idiosincrasias. Esto asegura una riqueza de motivos y criterios que hace a la posibilidad de un decisorio más justo y más propiamente representativo de los valores sociales vigentes en el momento. André Hartford recopila el análisis del jurista alemán Mittermeier
que realizó sobre las garantías políticas que ofrece el juicio por jurado por sobre el sistema de jueces profesionales que comparto plenamente. Primero, los jurados salen del seno del pueblo. Los jueces, en cambio, son asalariados del gobierno, garantía de independencia judicial. Los jurados deciden sin compromiso, ya que los jueces son accidentales, ya que son jueces accidentales. Los jueces profesionales, por ser permanentes, fallan a menudo pensando en su ascenso, en lo que dirán sus superiores u otros intereses, garantía de organización judicial y de independencia frente al caso. Las partes pueden recusar ampliamente y sin causa a los jurados, mas nunca a los jueces, garantía de imparcialidad. Los jurados son 12, los jueces son 3 o 1 solo, garantía máxima de desconcentración del poder punitivo. Los 12 jurados deben alcanzar un veredicto unánime. Bastan, en cambio, 2 votos de jueces para encerrar de por vida a una persona, garantía de deliberación. Los jurados juzgan el hecho y la culpabilidad. Los jueces concentran toda la decisión, hechos, culpabilidad, derecho y pena. El veredicto absolutorio del jurado es irrecurrible. La absolución del juez profesional, en cambio, es impugnable sin límite por el acusador, como recurso como garantía ines bis in idem. Este proyecto ha sido acotado a la materia penal y circunscripto a delitos con penas de 20 o más años. Aspiro a que en un futuro tengamos los consensos necesarios para que se extienda su aplicación a los delitos de corrupción contra el Estado y también se haga operativa el artículo 24 de la Constitución Nacional, que hace extensivo a todas las ramas y fueros del derecho, no solamente a la penal. Reitero, estamos siendo protagonistas de la historia con la implementación de la participación ciudadana en el juzgamiento de sus pares, reivindicando a los constituyentes del 53, que incorporó la necesidad de la implementación del juicio por jurados en 3 mandas constitucionales, el artículo 24, el 75, inciso 12 y el 118. Estamos frente a lo que se denomina una anomia legislativa grave de más de 166 años de una cláusula programática que con la sanción de esta ley vamos a sanear. No hay que remontarse a otro país para ver cómo funciona el juicio por jurado. Ya se han hecho 400 juicios bajo la modalidad clásica en Neuquén, Mendoza y Buenos Aires. Y ellos arrojan un dato significativo, basado en la más pura realidad. No hubo un solo escándalo público tras el veredicto de los jurados. Como decía el diputado Lara, hubo veredictos con una enorme repercusión popular, como fueron la condena por femicidio a Farré o las absoluciones del carnicero Oyarzún o del médico Lino Cataldo. Todo por unanimidad de los 12 jurados. Desde ya adelanto mi voto afirmativo y aspiro a que prontamente el Poder Ejecutivo promulgue la presente ley y arbitre los medios necesarios para su efectiva implementación. Para terminar, hago mías las palabras de Alberto Binder, gran jurista argentino, que sostiene que el juicio por jurado de la Constitución es una enorme contribución a la cultura republicana que se ennoblece cuando además se vincula con las viejas y nuevas fórmulas de la democracia directa. Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Viola. Gracias, señor presidente. Bueno, abonar el encuentro que se ha dado en esta noche de los 3 poderes republicanos de gobierno de nuestra provincia, en este encuentro que sobremanera va a ir en beneficio de quienes estamos pensando que es directamente nuestra sociedad.
Así que agradecer, y en especial agradecer a los representantes de la vida judicial, que van a ser ni más ni menos que los intérpretes de la norma que seguramente hoy sancionaremos en este recinto. Hablar de este instituto nos lleva a analizar profundamente sus ventajas antes de poder pedir a todo este cuerpo que sancione este nuevo instituto. Hablar de un veredicto popular no es ni más ni menos que hablar del derecho que tiene todo individuo de ser juzgado por sus pares, de ser juzgados por sus iguales. Y esto consolida la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, consolida un principio indelegable de la publicidad de los actos de gobierno y sobre todo afianza la transparencia en la administración de la justicia, que es fundamental en nuestro sistema. Si vemos estos 3 puntos, básicamente, como muy positivos de este instituto, nos preguntamos por qué el Congreso de la Nación ha sido esquivo a la sanción de esta figura y han sido, sí, las provincias las que han tomado la iniciativa, como hoy la nuestra. Quizás alguno de esos factores hayan sido este problema que hemos tenido en la sociedad argentina, estos cortes de nuestro sistema democrático, este ejercicio interrumpido de la democracia tantas veces. También uno, revisando el archivo, también en periodos constitucionales hemos tenido momentos poco felices con líderes populares que, teniendo el poder del pueblo, también han considerado que al que piensa distinto se lo considera enemigo y al enemigo ni justicia. Entonces hemos atravesado por muchos momentos difíciles en esta sociedad, pero lo bueno es que estas ideologías no han hecho mella. Y nuestra sociedad, la sociedad argentina, se ha mantenido en este camino de fortalecimiento de la democracia y del respeto a la división de los poderes. Y eso es lo que estamos hoy viendo en este acto central en esta legislatura, porque entendemos que los 3 poderes son tales y no consideramos a la justicia ni como servicio ni como más que lo que es, un poder más dentro de esta república que hemos consolidado los argentinos todos juntos. Entonces quiero entender qué es lo que quiero tratar de expresar cuando se ha querido luchar contra estas formas que bien sintetizaron los legisladores previamente, resabios de la Inquisición, resabios de otra forma de impartir justicia. Y quiero tomar unas palabras del doctor Pérez Galimberti, que nos acompaña y nos honra con su presencia aquí en este recinto, que justamente habla que cuando quisimos dejar esta forma de impartir justicia, lo hemos hecho con una conciencia vigorosa desde lo político, una conciencia política y no jurídica. ¿Qué conciencia? La de encarnar el poder soberano del pueblo frente al poder estatal. Es ese camino del poder del pueblo, de la ciudadanía, frente al poder absoluto del Estado. Y esa inmiscuencia de la ciudadanía en este poder hace que hoy estemos hablando de la participación del pueblo en un poder que no tiene renovación, porque es el único de los 3 poderes que no se lo elige por el voto. Entonces, viene a dar una oxigenación al sistema judicial, esta integración de la ciudadanía a través de este instituto del juicio por jurado. Y por supuesto que lo legitima, y esa es la fuerza que tiene el instituto. Y frente a este cambio de paradigma, como lo expresaban los legisladores, hasta los formados en derecho no han tenido la posibilidad en nuestra provincia de poder haber sido preparados en este esquema, y por supuesto que se comprendiendo los beneficios, entendemos que el cambio de paradigma también nos posiciona en una necesidad enorme, una necesidad de modificar y renovar la enseñanza legal. ¿Por qué? Porque vamos a estar ahora frente a esta necesidad no solo de los jueces, también de la defensa, del Ministerio Público de la Defensa, del Ministerio Público Fiscal, de los abogados particulares que van a estar abocados a la tarea de representar a las partes y de los jurados, por supuesto. Este cambio de paradigma hace que pensemos en una justicia no estrictamente profesional, sino esta integración
del ciudadano común. Y vamos a tener esta necesidad de rever lo que hace a técnicas en este nuevo esquema del instituto que estamos analizando. Hablamos de litigación oral, que no solamente tiene que ver con un cambio o mejorar la calidad del léxico de la dicción, sino que tiene que ver con comprender la causa profundamente y saber usar las técnicas y las herramientas que este nuevo instituto predispone. Tenemos que rever lo que habla profundamente la doctrina sobre la teoría del caso. Hay que analizar este nuevo ejercicio de la teoría del caso, no solamente las partes, la defensa, el Ministerio Público Fiscal, el de la defensa, los abogados particulares, tendrán que no solo proponer una teoría del caso propia, sino también analizar la teoría del caso contrario, para entender la convención probatoria que van a tener que negociar en ese trabajo de la investigación y en esa audiencia final del juicio por jurado. Son todos elementos nuevos, tenemos que interpretar nuevamente cómo se va a trabajar con las nuevas reglas de la evidencia, saber cuándo, cómo, con qué pruebas vamos a poder trabajar en un juicio por jurado. Son elementos nuevos que nos exigen una preparación nueva. Creo que como único detalle a la ley, creemos que tenemos que considerar ahora todos los legisladores, pronto ya a atender la ley de presupuesto del año 2020, entender la puesta, la implementación de esta figura va a llevar consigo un montón de nuevos compromisos y estoy segura que los tres poderes van a estar en esa misma instancia brindando estos nuevos recursos para los cuales va a ser necesario para que este instituto no fracase. Este salto cualitativo nos pone también frente a una nueva actitud de la defensa. El Ministerio Público de la Defensa tendrá nuevos caminos ahora para trabajar dentro de este procedimiento. Una defensa activa es necesaria en esta figura. No solamente sirve porque es lógico y es legal tener la propia idea de cómo sucedieron los hechos y defenderla, sino también poder atacar lo que propone el fiscal, ese juego de teorías del caso. Me parece que es un trabajo fuerte que todos, tanto la parte profesional como la parte del ministerio, van a tener que trabajar profundamente porque es un salto cualitativo, que no significa sacar al juez técnico para incorporar a 12 personas, a 12 ciudadanos. Al contrario, como ya lo dijeron acá, vale la pena insistir con esto, los jueces van a seguir teniendo una tarea fundamental que tiene que ver con lo que hace al análisis de la prueba, a la admisibilidad de la prueba, a la relevancia de la prueba, dirigir al jurado en todo el proceso. Es fundamental este trabajo conjunto y en equipo. No vamos a hacer todo este trabajo para llegar a una audiencia pública, a los profesionales que les toque actuar y recién allí demostrar lo que se sabe. Estamos hablando de un trabajo en equipo durante todo el proceso de la investigación penal. Es un cambio de paradigma desde el inicio, desde el análisis de la evidencia y de la prueba hasta la audiencia final para escuchar el veredicto del jurado. Este jurado entendemos no solo como derecho, sino también como carga pública. A veces nos olvidamos de las obligaciones y hablamos mucho del derecho que nos asiste. Es una carga pública y que, por supuesto, estoy segura que con el transcurrir del tiempo va a generarse esta formación, esta conciencia cívica en los ciudadanos. Cada vez más cuando vemos personas que participan en la vida pública como carga pública, no solamente en una elección, como presidentes de mesa, cuando mismo salen de testigos, son ofrecidos como testigos, eso va ayudando de a poco a ir entendiendo la participación del ciudadano no solo con derechos, sino también con obligaciones. Este jurado que va a necesitar la unanimidad para poder dictaminar, también nos garantiza que esa unanimidad va a obligar a la deliberación. Esa garantía de la deliberación está dada justamente por la obligación de la unanimidad y en eso también fue materia de mucha discusión, pero entendemos que también por los antecedentes que venimos viendo,
es muy sano el tema de esta característica en la obligatoriedad de la unanimidad en el dictamen. ¿Qué es lo que nos lleva a analizar un instituto como este? Nos lleva a analizar uno de los puntos más débiles que tiene nuestra clase política en general, que es el achaque que recibe de la sociedad con un punto en concreto, que es la inseguridad. La inseguridad justamente es el punto más débil que tenemos como clase política en general, porque no encontramos el camino de solución más adecuado. Y esa inseguridad que empaña a la clase política, por supuesto que decanta también en el Poder Judicial, que hace que se ponga en duda la calidad de sus resoluciones. Un Poder Judicial que muchas veces, y ha sido materia inclusive de proyectos en este recinto, a veces sus resoluciones son inentendibles o al menos están lejos del elemental sentido común de cualquier persona de entenderlo, lo que entiende por justo y por probado. Entonces, estos problemas son los que se suman a esta falta de respuestas concretas a un tema tan delicado como lo es la inseguridad, uno de los puntos más débiles o hechos más graves que ocurren en una sociedad. Y eso ha llevado muchas veces a la clase política a ir por un camino corto, un camino de atajo. ¿Y qué hacemos? Metemos mano en la legislación penal, aumentamos penas, cambiamos la gravedad de penas o bajamos las edades, pero eso trae una solución momentánea, dura muy poco y no vamos a soluciones profundas, básicas. Entonces, estas son cuestiones que nos llevan a ir analizando estos institutos y que por suerte hoy nos encuentra aquí. Por otro lado, tenemos el camino fuerte que ha venido manteniendo la jurisprudencia en nuestro país y en nuestra provincia con el modelo acusatorio puro que contamos, y que justamente ha ido limitando alguna actividad y variando alguna de las actividades propias de los jueces. Jueces que hoy no investigan y no preguntan, hoy son jueces que garantizan o que cuidan las garantías constitucionales del Ministerio de Defensa, del Ministerio Fiscal, jueces que no condenan si no es con una acusación fiscal, jueces que no pueden producir pruebas si no es solicitada por las partes, jueces que no pueden poner mayores penas de las que solicita el fiscal. Esa garantía se ve fortalecida también con el avance también de la jurisprudencia y la doctrina en lo que hace a los ya mencionados principios de inocencia, el principio de la duda siempre a favor del reo y del nem bis in idem. Son situaciones que se entremezclan y que se conjugan entre sí y que entendemos que de esa conjugación sale una oportunidad única para el Estado, en cabeza del Ministerio Público Fiscal, de, por única vez, poder condenar e imponer una pena a una persona. Y esa instancia se ve legitimada con la participación del pueblo a través de un jurado integrado por estas 12 personas. Esa legitimidad al poder fuerte que sigue teniendo el Estado y que no se le quita igualmente las cargas que tiene también el poder del Estado, como la carga probatoria de probar lo que está en la investigación de acusación. Esa legitimidad que la da este jurado tiene que ver justamente con lo profundo, los profundos principios que ya veníamos detallando previamente a través de la palabra de los legisladores que adhiero, que tiene que ver con el poder real que tiene la soberanía justamente en el pueblo. Entendiendo que estas son las características básicas de este instituto, la oralidad, la celeridad, la libertad para la defensa, la unanimidad en el fallo, la celebración de este juicio en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos. Esto destaca que estamos ante un instituto que al menos
va a generar confianza en la sociedad desde ese lugar. Entendiendo que atravesamos momentos difíciles, poner en manos del pueblo la posibilidad de recomponer situaciones dolorosas de pérdidas de la vida, del honor, creo que es por sobre todo sanador. Y enmarcado esto en el triple mandato de la Constitución, en la objetividad del Ministerio Público Fiscal, en la imparcialidad de los jueces, creo que estamos ante un gran desafío de creer en la convicción y en la honorabilidad de los futuros jurados en nuestra provincia. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra la diputada Lena. Gracias, señor presidente. Vamos a ser breves porque queda poco por decir después de todo lo que hablaron los diputados que me precedieron a la palabra. Sí decir que obviamente este instituto que fue previsto en la Constitución Nacional de 1853 y en la de la provincia de 1933 y aún está sin regular, es una de las leyes más importantes que podamos tener porque modifica nuestro sistema judicial. Y con posturas muy claras en la mayoría de sobre todo de quienes están en el ámbito del derecho, algunos a favor y otros en contra. Si algo nos queda claro de esta situación es que hoy estamos discutiendo este proyecto de ley porque nuestro Poder Judicial enfrenta una seria crisis de legitimidad. Y el principal síntoma es la falta de credibilidad de gran parte de la ciudadanía. Habilitar la participación ciudadana para todo el sistema de administración de la justicia implica también involucrar al pueblo en la toma de decisiones en todo el ámbito judicial. Esto obviamente genera hechos para que la ciudadanía mejore, sobre todo, la percepción que tiene sobre el sistema judicial. Quienes están en contra, lo hemos escuchado no solamente en algunas reuniones, sino que hemos leído algunas situaciones. Quienes están en contra de este proceso judicial hablan siempre de las mismas cuestiones, que son la falta de conocimiento, el costo del juicio por jurados, que los veredictos son inmotivados, que los ciudadanos pueden ser influenciables, y todos estos temas, todos estos cuestionamientos creo que han sido ampliamente expresados, que son rebatidos y pueden ser rebatibles ante esta situación de no querer cambiar un sistema judicial que viene desde hace mucho tiempo. Obviamente que estos cambios siempre traen miedos, desafíos. Como bien dijo la diputada Viola, hay que cambiar un montón de conceptos y inclusive hasta la manera en que nos enseñaron el derecho y el sistema de procedimientos en la facultad. Pero no por eso hay que dejarlo de lado, y en algo estoy totalmente segura de que hay que hacer camino al andar. Tendremos que empezar a plantearlo, que esta ley debe salir, tiene que empezar a aplicarse, y una vez que se empiece a aplicar veremos en qué hemos fallado y qué es lo que debemos modificar en las próximas legislaturas de la provincia. Así que hagamos camino al andar. Tiene la palabra el diputado Koch.
Señor presidente, yo creo que ya se ha dicho prácticamente todo en cuanto a este proyecto de ley. Creo que los que estamos hoy en esta Cámara tenemos la posibilidad de ser partícipe de un hito que va a quedar en la historia, porque el pueblo vuelve a ser partícipe de decisiones importantes. Creo que en esta democracia que vivimos, durante muchos años hemos hablado de la igualdad, hemos hablado que nuestra Constitución nos garantiza a todo el pueblo argentino las mismas posibilidades. Escuchaba con atención a quienes me precedieron con la palabra y seguramente desde la formación académica que tuvieron la posibilidad, esbozaron distintos conceptos y pusieron de manifiesto las bondades que tiene esta ley. Pero quien les habla, presidente, le habla desde el pueblo. Le habla desde un lugar donde esta ley del juicio por jurado la entiendo como que es la ley del pueblo. Es la ley donde la gente y la ciudadanía puede decidir sobre casos importantes. Puede tener esa participación activa que de repente, desde el advenimiento de la democracia, no le hemos dado a nuestro pueblo. Y no vengo a acusar ni a hacer con el dedo a nadie, porque creo que todos hemos sido partícipes necesarios de estar en el lugar donde estamos. Que nosotros, los que estamos en política, seamos sospechados de prácticamente cada acto que llevamos adelante. Y quienes tienen la facultad y la obligación de impartir justicia, de la misma manera han sido sospechados de distintos actos. Pero creo que hoy el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Ejecutivo, en un acto que seguramente me gustaría que quede como el puntapié inicial para un montón de proyectos que trabajemos para el pueblo. Hoy los tres poderes se pusieron de acuerdo y dejaron de lado un montón de factores que seguramente en otros momentos o en otras circunstancias de la historia no lo hubiésemos podido haber hecho, porque pusieron de manifiesto justamente a lo que me refería, de darle la participación ciudadana al pueblo y que también tenga la posibilidad aquel ciudadano que por distintos motivos, como quien les habla, no pudo acceder a la educación terciaria o algún posgrado o alguna facultad, también tenga la posibilidad desde el sentido común de ejercer la justicia. Escuchaba con atención en Gualeguay al doctor Giorgio y me quedó grabado, se lo decía hoy al inicio de la sesión, donde decía: somos ciudadanos comunes, con una carga pública y una responsabilidad, y que muchas veces a la hora de tomar decisiones teníamos pocas personas con las cuales plantearle nuestras diferencias o nuestros puntos de vista. Y en la soledad de un escritorio teníamos que dictaminar, y sin posibilidad el que estaba enfrente de defenderse, o con pocas posibilidades. La provincia de Entre Ríos ha sido una provincia precursora en un montón de temas judiciales, y nos estaba faltando la representatividad de nosotros, de los del pueblo, de esos que por distintos temas quedamos afuera del sistema. Y así como pudimos acceder a estar sentados en esta Cámara y tener la voz del pueblo, hoy la justicia, por este proyecto que envió nuestro gobernador y que puso a trabajar nuestra ministra, y que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial
se pusieron de acuerdo en una coyuntura política que de repente no nos poníamos de acuerdo ni para tomar un café entre amigos, porque la política nos separaba, la grieta nos separaba, y decían de que no lo íbamos a poder sacar en este contexto. Y hablábamos con el doctor Harford y él decía de que era una jugada importante de poner de manifiesto en estos contextos, porque esto hablaba de que realmente estamos a la altura de las circunstancias los que estamos en política, con defectos, con errores, con virtudes, como quien les habla, que se cayó 1000 veces y se levantó 1000 veces, por eso está de pie. Y por eso que acá llamo a la dirigencia política, de la misma manera que hoy estamos todos de acuerdo, pensando en el pueblo, pensando en que nuestra justicia sea más justa, a que nos pongamos de acuerdo en cosas importantes que la sociedad nos está pidiendo a grito, y que por apetencias personales o por quedar bien con alguno o porque a alguno no le gusta que le digamos las cosas en la cara, dejamos pasar posibilidades históricas, presidente. Yo les pido encarecidamente de que lo pongamos de manifiesto en cada uno de nuestros actos. Algunos nos vamos, terminamos nuestro ejercicio, pero seguramente vamos a seguir haciendo política. Y algunos se quedan con la responsabilidad de esta ley, como decía la diputada Elena, de que sea perfectible, de que si algo no tuvimos en cuenta que lo puedan modificar, pero tengan en cuenta de que hay muchos que no tienen la posibilidad de lo que estamos sentados acá de poder modificar algunas leyes y menos de escribirlas. Me siento orgulloso de ser parte de esta sesión, señor presidente, y ojalá cada vez que nos sentamos y nos pongamos a trabajar, como decimos todos los días, por ustedes, por ellos, que empecemos a trabajar por nosotros, porque nosotros tenemos que ser el reflejo y la caja de resonancia de la política debe ser esta sesión, este recinto, este lugar. No tengamos miedo a quedar como que hablamos diferente porque el léxico nuestro no es el adecuado. Porque he escuchado a muchos que hablan lindo pero terminan hablando mal. Dejemos la prédica y empecemos en la práctica. Empecemos a hacernos cargo de nuestros errores. Porque reconocer errores no es ser menos hombre, señor presidente. Y los errores se reconocen de pie. Y los errores se reconocen con la frente. Por eso es que no quiero venir a acusar a una justicia que de repente durante años se cerró. Celebremos que hoy se abre. Celebremos que hoy estamos todos juntos. Por eso, para no ser largo, porque ya se ha dicho todo, señor presidente, quiero citar un párrafo que la verdad que creo que lo resume. El jurista y pensador más grande del siglo XVIII, Cayetano Filangieri, quien dijo: un sistema judicial que sea administrado exclusivamente por personas cuyo único oficio sea para los demás es un sistema odioso para cualquier pueblo que ama su libertad. Muchísimas gracias, señor presidente.